introducir en su Constitución normas que amplíen derechos humanos? Respecto de esta cuestión, tal y como he votado en diversos precedentes y en diversos asuntos, en uno de los cuales incluso yo fui ponente, comparto la conclusión en el sentido de que las entidades federativas son en principio competentes para reconocer y ampliar derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Me voy a apartar de las consideraciones que se dan al respecto al contestar estas preguntas en el apartado A, y voy a explicar primero por qué me aparto. Uno de los argumentos principales del proyecto para justificar que la Ciudad de México tiene competencia para legislar en derechos humanos es que estos derechos son principios, y dado que los principios son normas con una estructura muy abierta que exigen ser optimizados, admiten un cumplimiento gradual y por lo tanto requieren de la emisión de otras normas más específicas para dotarlos de contenidos y hacerlos efectivos. Y de este hecho se sigue que la Ciudad de México sí tiene competencia para legislar sobre derechos humanos. No comparto este razonamiento, en primer lugar, porque no considero exacto que todos los derechos humanos estén formulados como principios, pues nada impide que se formulen como reglas o incluso como un entramado de distintos tipos de norma. Un ejemplo de ello sería la regla que establece la prohibición absoluta de la tortura en nuestro país. Tampoco me parece correcto afirmar que como los derechos humanos tienen la estructura de un principio, es decir, son normas muy generales, entonces es necesario emitir normas concretas para dotarlos de contenido. A mi juicio, los derechos humanos formulados como principios son normas que gozan de un contenido prima facie que puede ser identificado, aunque no siempre coincida con su contenido definitivo cuando son aplicados en un caso concreto. Cosa distinta es que los derechos humanos exijan garantías normativas como la emisión de normas jurídicas más específicas para hacerlos efectivos. Pero al margen de las razones de estos argumentos, la razón toral por la que disiento de esta línea de razonamiento es que del hecho de que los derechos humanos tengan la formulación de principios, no se puede establecer qué autoridades del Estado mexicano tienen o no competencia para legislar al respecto. A mi juicio, la pregunta acerca de si la Ciudad de México puede legislar sobre derechos humanos es la pregunta acerca de si existe en el sistema jurídico mexicano una norma constitutiva que le confiere el poder de hacerlo, es decir, una norma de competencia, y además que no exista una norma regulativa que le prohíba el ejercicio de ese poder. Por esta razón, a mi juicio, dado que los derechos humanos no son normas de competencia, sino normas regulativas y por lo tanto no son normas que habiliten la producción de resultados institucionales en el sistema, entonces, del hecho de que tengan una estructura de principios, no se sigue que la Ciudad de México o cualquier otro órgano del Estado tenga competencia o no para legislar al respecto. De aceptar este argumento, entonces habría que concluir que por ese solo hecho la Ciudad de México también tendría facultades para legislar sobre cualquier materia de política pública, porque muchas de las normas sobre esta materia previstas en la Constitución Federal también están formuladas como principios, específicamente como directrices, y es fácil concluir que esto no es así.
Tampoco comparto el razonamiento que pretende derivar la competencia de la Ciudad de México para legislar sobre derechos humanos de la consideración de que estos son la materia de materias y una responsabilidad compartida de todas las autoridades del Estado. En el proyecto se afirma que esos derechos son la materia de materias porque su jerarquía suprema irradian a todo el orden jurídico, es decir, su cumplimiento atañe a todas las autoridades y son el criterio de validez supremo. En este sentido, se afirma, conforme al artículo 1 constitucional, todas las autoridades comparten esa responsabilidad y de estas premisas se pretende derivar directamente que la Ciudad de México puede reconocer y ampliar derechos humanos. En mi opinión, este argumento también adolece del mismo problema que el anterior. Si bien es cierto que los derechos humanos son normas supremas de validez en el sistema que vincula a todas las autoridades, también lo es que el artículo 1 constitucional establece que las autoridades deben cumplir con sus deberes en el ámbito de sus competencias, es decir, de acuerdo con lo que a mi juicio constituye la distribución competencial del federalismo instaurada por la Constitución de la República. Por lo tanto, este razonamiento presupone lo que tiene que probar, que el ámbito de la competencia legislativa de la Ciudad de México, de acuerdo con la distribución de poder establecida en el Pacto Federal, incluye el de reconocer y ampliar derechos humanos. Tampoco comparto el argumento que deriva la facultad de la Ciudad de México para reconocer y ampliar derechos humanos de la propia naturaleza de las constituciones, pues al margen de la veracidad o que se comparta o no esta premisa, lo cierto es que del hecho de que se estime que es natural a una constitución reconocer derechos, no se sigue que la Ciudad de México tenga esa facultad, pues en el marco de un Estado federal, las constituciones locales están subordinadas al Pacto Federal y solo podrán tener los contenidos que conforme a las entidades federativas sean competentes para legislar. Sin embargo, sí comparto el sentido del proyecto y la conclusión a la que se llega, incluso la forma en que con posterioridad el parámetro que se presenta para analizar en concreto ya los artículos. A mi juicio, para responder a la pregunta si la Ciudad de México tiene facultades o no, conforme al sistema de distribución de competencias del federalismo instaurado en la Constitución, tendríamos que ver si hay alguna norma de competencia que confiera a la Ciudad de México el poder de legislar en esa materia. Y si sí la hay, la siguiente pregunta sería la del alcance de ese poder. A mi juicio, sí existe una norma de competencia que confiere ese poder a la Ciudad de México, a saber, el artículo 122, apartado A, fracción primera, último párrafo de la Constitución Federal, que establece: la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 de esta Constitución. Es claro que el poder para establecer normas para el goce de los derechos humanos conlleva el de reconocer y ampliar los derechos humanos a nivel de la Constitución local, pues la norma más elemental para gozar de los mismos y por lo tanto para hacerlos exigibles es precisamente la que los reconoce expresamente en el ordenamiento jurídico. Pero además de la interpretación de las normas principales que estructuran el federalismo en la Constitución mexicana, entre otros,
los artículos 40, 41, 73, 116, 117, 122, 124 y 133, se desprende un sistema de distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas que permite concluir que estas sí tienen facultades para reconocer y, en su caso, ampliar derechos humanos de acuerdo al siguiente esquema. Tratándose de facultades residuales, cuando la competencia para legislar sobre un derecho humano no esté conferida exclusivamente a la Federación, artículo 73, ni prohibida expresamente a las entidades federativas, 116, estas son competentes para reconocer y ampliar derechos humanos. Concurrentes, inciso B, facultades concurrentes. Cuando la competencia para legislar sobre un derecho humano sea concurrente con la Federación, las entidades federativas son competentes para legislar en los términos que establezca la Ley General respectiva. Ahora, tratándose de facultades exclusivas, cuando la competencia para legislar sobre un derecho humano esté conferida exclusivamente a la Federación, las entidades federativas no son competentes para legislar al respecto. Sin embargo, en este punto tenemos que analizar las normas. Si se entiende que la prohibición es de legislar formalmente, entonces las entidades no pueden ni siquiera mencionar los derechos humanos en su legislación. Este es el criterio que ha seguido este Tribunal Pleno en varios precedentes, como es en materia de secuestro y legislación procesal penal. Pero hay otra visión. Si se entiende que la prohibición es la de legislar solo materialmente, entonces las entidades pueden reiterar los derechos humanos de la Constitución Federal a condición que no introduzcan contenidos normativos novedosos. Esta es la posición que sigue el proyecto al analizar diversas disposiciones, por ejemplo, la de cuando remite a la Ley General, tratándose de migrantes y de otras materias que se podría pensar son exclusivas de la Federación. Prohibiciones expresas. Las entidades federativas tienen vedado legislar en las materias expresamente prohibidas por la Constitución Federal. Ahora bien, el esquema de competencias bosquejado con anterioridad condiciona la validez de las normas emitidas por las entidades federativas en un sentido meramente formal, es decir, permite determinar si las normas que reconozcan o amplíen derechos humanos emitidas por las entidades han sido dictadas por una autoridad competente. Sin embargo, ello no es suficiente para determinar su validez jurídica, pues esta depende también de un criterio material o sustantivo, que el contenido de esas normas sea consistente con las reglas y congruente con los principios de la Constitución Federal que establezca derechos humanos. También me apartaría de las consideraciones relativas al parámetro de regularidad constitucional en el sentido de si puede o no modificarlo. En el proyecto se afirma que el parámetro de regularidad constitucional se forma por los derechos humanos de la Constitución y los tratados, y los estados tienen prohibido alterarlo, y que los estados legislen no necesariamente o altera o vulnera parámetro de regularidad constitucional, pero si incorporan un derecho contrario al núcleo esencial de ese parámetro, entonces sí lo alteran y por lo tanto se tendría que declarar su invalidez. No comparto estas consideraciones. A mi juicio, el parámetro de regularidad constitucional del Estado mexicano está integrado, como lo dice el proyecto, por los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Los derechos humanos contenidos en las constituciones o leyes locales, a mi juicio, no pueden integrar en ningún caso ese parámetro, aunque en los ordenamientos jurídicos locales sí pueden ser usados para controlar normas locales, pero de inferior jerarquía.
En este sentido, a mi juicio, la respuesta a esta pregunta no es que las entidades federativas tengan prohibido alterar ese parámetro, es que simplemente no pueden alterarlo porque carecen de competencia para modificar la Constitución Federal y para celebrar tratados internacionales en términos de los artículos constitucionales relativos. Si una entidad incorpora en su legislación local un derecho contrario al núcleo esencial de un derecho humano previsto en ese parámetro, no, contrario a lo que dice el proyecto, no lo puede alterar en modo alguno, ya que desde la perspectiva constitucional, esa norma local es una norma secundaria y no una norma de la Constitución Federal. Y el hecho de que esa norma sea inevitablemente inválida va a derivar justamente de que es contraria a una norma de jerarquía superior, no de que se haya modificado el contenido del parámetro. Tan no lo modifica que justamente es el contenido de ese parámetro el que se utiliza para declarar su invalidez. Por lo tanto, serán por estas razones que yo consideraré infundado la cuestión planteada por la Procuraduría y la respuesta a esta pregunta. En la pregunta 3 nos dice el proyecto: el reconocimiento de derechos humanos en la Ciudad de México viola el principio de universalidad. Yo coincido también con el proyecto en que el reconocimiento de estos derechos humanos en la Constitución de la Ciudad de México no viola el principio de universalidad, pero me voy a apartar de las consideraciones. A mi juicio, tiene razón la PGR al señalar que el permitir el reconocimiento y ampliación de derechos humanos en las constituciones locales, de hecho, puede llevar a una situación en que los ciudadanos de distintas entidades gocen de derechos humanos diferenciados. Sin embargo, de este hecho, no se sigue que se viole el principio de universalidad de los derechos humanos ni que esta situación sea discriminatoria. No se viola el principio porque se predica de los derechos humanos, no de su reconocimiento por el sistema jurídico. Decir que los derechos humanos son universales quiere decir que se trata de derechos que tutelan bienes básicos indispensables para cualquier vida digna y que por ende se apoyan en razones de validez universal, esto es, razones cuya validez no depende de su reconocimiento por determinado sistema jurídico. De aquí que se ascriban a todas las personas para quienes gozar de esos bienes es indispensable para una vida digna. En este sentido, los derechos humanos son universales con independencia de que sean reconocidos o no por un sistema jurídico. El hecho de reconocer esta competencia a las entidades federativas puede ocasionar, como lo dice la Procuraduría, un escenario en que no en todas las entidades se tengan los mismos derechos o no con los mismos alcances, como de hecho aconteció, por ejemplo, en el estado de Michoacán, en donde en el precedente que analizamos se establecía como obligatoria por parte del Estado establecer la gratuidad de la universidad y la obligatoriedad y gratuidad de la universidad de educación superior. Sin embargo, esta situación no es discriminatoria, a mi juicio, porque esta posibilidad no deriva de una distinción injustificada, sino de la configuración de un sistema competencial que permite a las entidades jurídicas ampliar el manto tutelar de los derechos humanos a partir del mínimo establecido en la Constitución Federal de acuerdo con mecanismos democráticos. En este sentido, todos los ciudadanos del país, en tanto titulares de derechos políticos, tienen la misma oportunidad a través de la participación política para ampliar el reconocimiento de sus derechos humanos, y las diferencias al respecto derivarán de un proceso democrático.
De aquí que no puede considerarse que sean discriminatorios. En relación con la cuarta pregunta, coincido con la postura, yo agregaría algunas adicionales, pero que básicamente están en función de lo que ya señalé. Sí quiero expresar mi felicitación al ministro Lainez, el hecho de que no comparta algunas consideraciones y que exponga las razones de por qué no las comparte, aunque sí la conclusión a la que llegó la comparto totalmente, no implica que deje de reconocer el proyecto que presentó, el orden en que lo hizo y la estructura que llevó a cabo, tratándose de un asunto tan complicado. Entonces sí quiero hacer patente mi reconocimiento y felicitación al ministro ponente. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Obviamente, además del señor ministro Lainez, que ya ha señalado su posición y está en el proyecto que nos propone, se han expresado 4 ministros más señalando su posición y, desde luego, con el tiempo que ya tenemos encima, a escuchar al resto de los ministros, pues no nos daría tiempo de hacerlo indudablemente con la atención y la amplitud que se requiere. Por lo tanto, voy a levantar la sesión y los convoco, señoras y señores ministros, a la sesión del día de mañana, la sesión pública ordinaria, que en esta ocasión empezará a las 10:30 de la mañana en este recinto para continuar con el análisis de este asunto. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del